Tome asiento, por favor. Su Biblia en el Salmo 119. Salmo 119. El salmo más largo que tenemos registrado en la Escritura. Salmo 119. Vamos a leer los dos primeros versículos de este salmo, por favor. Comparta su Biblia si alguien no tiene a su costado. Dice el salmista allí, los dos primeros versículos: bienaventurados, eso significa felices, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados o felices los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Una vez más, bienaventurados los perfectos de camino, los maduros, los que andan en la ley de Jehová, los que han puesto en práctica y están viviendo de acuerdo a la palabra del Señor. Felices los que guardan sus testimonios, los testimonios de Dios, y con todo el corazón le buscan. ¿Qué es lo que va a ocurrir al hombre o a la mujer que haga esto? De eso se trata nuestro mensaje en esta mañana. Por eso lo hemos titulado, que es parte de este mensaje. No he querido perder ninguna de las dos partes, ni la progresión de nuestra conferencia Ejercitándonos para la Piedad, y tampoco nuestra serie Aprendiendo a Amar, el primer amor. Así que tendremos de los dos lados en un solo mensaje. La vida piadosa y la Escritura es el tema que nos corresponde en esta mañana, de acuerdo a la conferencia que empezamos el día jueves. Espero que no se la haya perdido. Cada tema ha sido muy importante, enfocando ángulos muy prácticos de la vida piadosa, y sobre todo lo mejor de todo ha sido recuperar no solo concepto de vida piadosa, sino recuperar el entendimiento de que eso es lo que le agrada al Señor, que esa es la vida que nos combina a todos y cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es la relación con la Escritura misma, con la palabra de Dios? ¿La piedad tiene que ver con la palabra, o una cosa es la palabra y nosotros llevamos una vida piadosa fuera de las Escrituras? No, la respuesta es definitivamente no, hay una relación directamente proporcional. Déjenme empezar de la siguiente manera. La materia prima con la que Dios trabaja para edificar su iglesia. Cuando hablamos de iglesia, no hablamos de cuatro paredes de una infraestructura cerrada, hablamos de personas. La iglesia son personas. Entonces, en ese sentido, pensando en eso, la materia prima que Dios utiliza para edificar su iglesia es polvo. Escuche, es polvo. Es polvo. Chequee, por favor, Salmo 103, versículo 14, y para confirmar esto que le estoy diciendo. Dios, para edificar su iglesia, usa polvo. El material, la materia prima que utiliza, es decir, las personas, somos polvo. El salmista dice en el Salmo 103, verso 14, porque Él conoce nuestra condición, se refiere a Dios. Dios conoce nuestra condición, se acuerda de que somos, ¿qué cosa dice? Polvo. Dile que está a tu costado, hola polvo, dile. Claro, muchos les encantaría esa frase para de manera despectiva hacer quedar mal a alguien, ¿no? Es como decirle no eres nada, ¿no? Pero del polvo nos tomó el Señor y terminaremos hecho polvos, hermanos. Regresamos al polvo de la tierra. La materia, repito, la materia prima que Dios tiene para edificar su iglesia es polvo. Pero aquel detalle, es polvo, pero es polvo pecaminoso. Es polvo pecaminoso. Estoy hablando de nosotros, hermanos, cada miembro de cada iglesia. Es por eso que reaccionamos como reaccionamos. Es por eso que vivimos como vivimos. Y muchas veces, muchísimas veces, estamos muy distantes de ser sal y luz de este mundo, como el Señor Jesucristo nos dijo que fuéramos. Es por esa razón, que es polvo pecaminoso, que un buen día aparece por allí en medio de la congregación, en medio de la iglesia, un líder que viene y le dice al pastor, pastor, mi matrimonio no va más, entonces como usted nos casó, usted divórcienos. Y por allá aparece otro, un buen día, por otro lado, un líder de jóvenes, y viene al pastor, es una de las líderes de jóvenes, y viene embarazada al pastor y le dice al pastor, pero pastor, nos amamos. Y por allí aparece otro miembro de la congregación de la iglesia
que lleva una vida doble, una doble moralidad, una cosa en la iglesia y otra cosa fuera, y le dice al pastor, pero pastor, el mundo es así, todos viven de esa manera. Y yo conozco un montón de cristianos que hacen esto y que hacen el otro, llevan una doble vida. Así que eso es lo más normal el día de hoy. Cuando uno escucha todas estas cosas como pastor, uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con todos los mensajes bíblicos que esas personas, esos líderes escucharon? ¿Qué pasó con todos los mensajes que ellos recibieron? ¿Dónde está toda la palabra de Dios que es poderosa para transformar, para cambiar, para hacer un lavamiento de nuestro entendimiento y nuestros patrones mentales? ¿Qué pasó con todos esos mensajes que oyó por años esa persona y que se llama cristiano o cristiana? Creo que es una pregunta urgente que tenemos que responder todos y cada uno de nosotros. Ore conmigo, por favor, que Dios tenga gracia para con cada uno de nosotros y realmente nos muestre nuestro corazón de polvo y polvo pecaminoso en esta mañana. Y veamos la relación que hay entre nuestras vidas y la Escritura, la demanda a una vida piadosa con las Escrituras del otro lado. Oremos, por favor. Señor, te pedimos una gracia adicional sobre nuestras vidas al tomar tu palabra con temor reverente. Nuestro único deseo es agradarte, Señor. Y si al buscar agradarte, si al buscar tu gloria, hay una serie de cosas que debemos reajustar, seguir reajustando nuestras vidas y seguir buscando tu rostro para descubrir que somos polvo pecaminoso y que hay muchísimas más cosas de las que nosotros considerábamos que debemos ponerla a tus pies y dejarnos tratar por ti. Una vez más, que tu misericordia, la cual hemos experimentado, cantado, entonado, Señor, la vivamos en carne propia en esta mañana. Gracias, Dios, por acercarte, por inclinarte a este polvo pecador, Señor. Que tu gracia sea con cada uno de nosotros en el nombre de Cristo. Amén. Una de las cosas que se nos olvida como creyentes es que vivimos en un mundo caído y eso nos incluye a nosotros con nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras propias decisiones particulares, y es por eso que reaccionamos pecaminosamente pensando, escuche que esto es clave, reaccionamos pensando no en la gloria de Dios, reaccionamos pensando en nosotros mismos. Como que estamos viviendo como desenfocados, ¿no? Cuando la gloria de Dios debería ser la primacía en nuestras mentes, ya no lo es. Se ha desdibujado, se ha perdido. Entonces recaemos simplemente sobre nuestros pensamientos, decisiones, deseos, lo que creemos en nuestro criterio personal que es lo mejor para nuestras vidas. Y por eso decía hace un instante, reaccionamos como reaccionamos, vivimos como vivimos, ¿no? Pero ese estilo de vida que no toma como prioridad la gloria del Señor, progresivamente, mis hermanos, va desdibujando la vida piadosa que Dios espera que todos y cada uno de sus hijos tengamos como norma, porque vamos perdiendo distancia, no solo con la presencia del Señor, sino vamos perdiendo distancia con la revelación de Dios, su palabra. Vamos perdiendo distancia, presencia del Señor y palabra de Dios. Entonces llega un momento, si no detenemos eso, llega un momento en nuestras vidas, y ya estarás entendiendo cuál es la clave acá, el asunto el gran problema en los evangélicos hoy en día, ¿no? De tener una vida devocional muy consistente. No hablo de la píldora para la conciencia, ¿no? No hablo de la píldora del hermano Pablo mientras estoy yéndome al trabajo y ya creo que tuve un encuentro con el Señor. No hablo de ese estilo de vida devocional. Hablamos algo sustancioso. Sentarte con el Señor, dialogar con el Señor, abrirte con el Señor, escuchar al Señor, que Él trabaje, responderle por la oración, entenderle por la palabra. Toma su tiempo. El crecimiento toma su tiempo cuando uno lo toma responsablemente. Cuando se descuida eso, decía hace un instante, se va desdibujando la vida piadosa. Perdemos de vista presencia de Dios y palabra del Señor. Entonces llega un momento, si no corregimos eso, llega un momento en que en nuestras vidas cristianas lo que leemos en la Escritura como que deja de tener el sentido que quizás tenía antes. Por ejemplo, de pronto en nuestra vida cristiana la determinación, si ustedes bien recuerdan, de este jovencito llamado Daniel que llega esclavo a Babilonia, Daniel capítulo
1, versículo 8 específicamente, cuando dice este versículo, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Llega un momento en nuestra vida cuando descuidamos la vida piadosa en que esta proposición de corazón que trasciende el tiempo junto con las Escrituras y nos alcanza a todos los cristianos como un modelo digno de seguir y un patrón de vida piadosa. Lo que está expresando Daniel es vida piadosa práctica, hermanos. Pero llega un momento cuando descuidamos esto, que esta propuesta del corazón de Daniel es demasiado extrema y no es útil para los cristianos del día de hoy. Eso estuvo bueno para un Daniel en el tiempo en que estuvo en Babilonia, pero ya es inaplicable el día de hoy. O por otro lado también la proclamación, la famosa proclamación de Josué, Josué capítulo 24, versículo 15, cuando enfrenta a todo el pueblo y es un anciano, ya está por jubilarse prácticamente, pasar a la presencia del Señor, y dice, si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses que sirvieron vuestros padres o a los dioses de los amorreos, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Si descuidamos la vida piadosa, entonces este principio de vida digno de seguir es un deseo demasiado radical. Ya ese es Josué, pues, pero yo no soy Josué, ¿no? Ya no lo vemos como normativo para nuestras vidas. O un día podemos llegar a pensar que el llamado de Dios en Isaías capítulo 52, versículo 11, cuando el Señor dijo enfáticamente, apartaos, apartaos, salid de ahí. ¿De dónde? En ese tiempo de Babilonia específicamente. Salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Este es un mandato, obviamente, no solo para Israel. Otra vez, trasciende el tiempo. La palabra es trascendente. No tiene tiempo los principios de la palabra. Pero cuando descuidamos la vida de piedad, leemos este principio, pero decimos, este no es un principio normativo para nosotros. Fue para Israel, no es para la iglesia de hoy. Entonces, al negar el principio, yo que soy un servidor en la iglesia o un ministro en la iglesia, entonces no me pesa sobre el corazón, no debo purificarme yo que estoy llevando los utensilios sagrados del Señor. Por supuesto que sí, pero he desdicho lo que Dios estableció para todos los que servimos, sea donde sea que sirvamos. Los que lleváis los utensilios de Jehová, purificaos. Cuando descuidamos la vida piadosa, un día podemos llegar a la conclusión que Gálatas 2:20 es algo ya demasiado radical, exagerado para nuestras vidas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No, esto es demasiado extremo, ¿no? Porque eso es morir a uno y yo no quiero morir a mí. Quiero de ambos mundos, quiero disfrutar de la vida espiritual con Cristo y quiero disfrutar de los placeres de esta vida. Entonces no estás crucificado con Cristo. La crucifixión tiene un costo altísimo. La crucifixión es muerte del yo, muerte de mí, para vivir solamente para Cristo Jesús. Pero podemos llegar a esa conclusión peligrosa. Es imposible. Entonces, esto, si es imposible para los cristianos de hoy en día, entonces es inaplicable para la iglesia del día de hoy. Y así progresivamente empezamos a mudar, mis hermanos, de un estilo de vida santo, empezamos a mudar a un estilo de vida impía, es decir, sin piedad. Ya no somos tan santos. De pronto empezamos siendo medianamente santos. De pronto tenemos una vida piadosa mediana, no total, mediana. Y de ahí mudamos a solo pinceladas de santidad de vez en cuando, pinceladas de piedad de vez en cuando nada más, según la conveniencia, según lo que esté enfrentando o viviendo en mi vida. Escúcheme por favor, iglesia, con cuidado lo que voy a decir a continuación. Debido a que Dios se ha dado a conocer a través de las Escrituras. Por eso tenemos una Biblia en nuestras manos. El objetivo es, a través de las Escrituras, podemos conocer a Dios. Dado que Dios se ha revelado se ha dado a conocer a través de su propia palabra, por eso es de suma importancia
comprometernos con las Sagradas Escrituras, comprometernos con la palabra revelada del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia nos revela el carácter de Dios. La Biblia nos revela los pensamientos de Dios que son más altos que los nuestros. La Biblia nos muestra la mente de Dios. Y si voy a querer tener una vida piadosa, tengo que entender la mente de Dios, aún en mis limitaciones, a través de la Escritura, porque solo la Escritura me revela el carácter de Dios. Cito al pastor John MacArthur, y en la presencia del Señor, él escribió lo siguiente: cualquiera que pretenda reverenciar al Rey de Reyes debe abrazar alegremente su revelación y someterse a sus mandamientos. Despreciar o deformar la palabra es mostrar falta de respeto y desdén hacia su autor. Negar la veracidad de las afirmaciones de la Biblia es llamar a Dios mentiroso. Rechazar la inerrancia de la palabra, es decir, que no tiene errores la palabra, rechazar la inerrancia de la palabra de Dios es ofender al Espíritu de verdad que le inspiró. Hermanos, esto es serio lo que estamos leyendo. Y todo es en referencia a la Escritura. Por eso es que queremos en esta mañana responder 3 preguntas que nos van a ayudar a esclarecer cuál es la relación práctica entre las Sagradas Escrituras, la revelación escrita de Dios que está en nuestras manos, los 66 libros que Dios ha permitido que lleguen a nuestras manos, y una vida piadosa práctica. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la relación? Para este propósito, vamos a echar mano a un manual de vida piadosa, poco conocido. Y empecé leyendo este mensaje, los 2 primeros versículos de ese manual. Me estoy refiriendo al capítulo 119 del libro de los Salmos. Nadie lo ve, entre muchos cristianos, nadie lo ve como un manual de vida piadosa, pero es un manual de vida piadosa. Usted va a descubrir este Salmo 119, que solo contiene 176 versículos en 22 estrofas, y cada estrofa abarca una letra del alfabeto hebreo, a manera de acróstico. Traducido al español es difícil conservar ese orden acróstico, pero ahí están las 22 estrofas, y cada una, como digo, representa a una letra del alfabeto hebreo. Y el propósito, eso sí, la mayoría sabe, el propósito de ese salmo es la exaltación de la palabra de Dios, la exaltación de la revelación escrita de Dios. Pero ahí entra lo que le acabo de decir, también contiene principios de una vida piadosa. Entonces, si la piedad, mis hermanos, si la piedad es el estilo de vida que busca agradar a Dios en todo, si eso es la piedad, entonces eso es lo que vemos al inicio de este salmo. Versículo 1, una vez más, del Salmo 119, dice: bienaventurados los perfectos de camino, bienaventurados, felices los que han alcanzado la madurez. Pero ¿cómo es que han alcanzado la madurez? Los que andan en la ley de Jehová. Este andar, el verbo andar acá es vida práctica, pero basado en la ley de Dios, en la palabra revelada del Señor. Se alcanza madurez y se alcanza la verdadera felicidad. Entonces estamos leyendo un versículo como un punto de partida que nos muestra ya una vida piadosa, la dirección para una vida piadosa. Entonces yo le decía tres preguntas que responder para entender la relación entre una vida piadosa y las Escrituras. Ahí va la primera pregunta que queremos responder. ¿Qué es la palabra de Dios en primer lugar? Tenemos que empezar por ello. Y a pesar que acá hay muchos que pueden conocer qué es la palabra y podrían responder esto, entonces agarra todo tu sapiencia humana y póntela al costado. Es lo mejor que puedes hacer por tu propio bien. Ponla al costado y entra solamente con corazón dispuesto a escucharle al Señor. Porque por creer que sabemos, se han relajado las normas. Por creer que sabemos que es la palabra de Dios, hemos rebajado la vida piadosa. Por creer que sabemos que es la palabra del Señor, ya no tenemos una vida piadosa práctica, quizá de conocimiento, pero no en la praxis. Entonces, este punto es muy importante. Este es como la piedra angular antes de meternos a descubrir a través de este salmo la practicidad en el salmo para una vida piadosa.
Entonces, déjame explicarte esto. Mira lo que dice, vamos a recorrer solamente el Salmo 19, algunas referencias muy cortas, pero básicamente en el Salmo 19 vamos a girar. Así que quédate ahí y espero que estés agilito con los dedos, ¿no? El versículo 29 del Salmo 119, versículo 29. El salmista dice, aparta de mí el camino de mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Aparta de mí el camino de mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. ¿Qué es la palabra de Dios? En primer lugar, como lees en la pantalla, la palabra de Dios es verdad. Una vez más, versículo 29, aparta de mí el camino de mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Está haciendo como un contraste. El salmista dice en este versículo que los caminos de Dios son totalmente opuestos a los caminos falsos, a los caminos de mentira. Y si es opuesto a los caminos falsos y de mentira, es verdad. La palabra de Dios es verdad. Versículo 142 de este mismo salmo dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Tu ley es la verdad. Luego fíjate en el versículo 151, dice, cercano estás tú, Jehová, y todos tus mandamientos, ¿qué son? Dice, verdad. Todos tus mandamientos son verdad, no algunos, como dicen, no, estos son ya pasados, no, son inaplicables. No, dice toda, dice absolutamente, todos tus mandamientos son verdad. Ahora fíjate en el versículo 160, dice así, la suma de tu palabra, ¿qué cosa es? Dice el salmista. Es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Es decir, si sumamos tú y yo cada letra, cada verso, cada texto, cada capítulo, cada libro, cada punto y coma, etcétera, etcétera, todo absolutamente es verdad de parte de Dios. Todo es verdad en la palabra. Dios desde la primera vez que habló a los primeros seres humanos sobre esta tierra, Adán y Eva, hasta el día de hoy, Él nunca ha hablado con falsedades. Dios siempre ha hablado con la verdad, porque es su naturaleza, es la esencia de lo que Dios es. Dios es verdad. Dios es verdad. Entonces siempre va a hablar con la verdad. Y Él manda, si Él es la verdad, Él manda a sus hijos que sean como Él. ¿Recuerdas lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16? Espero que hasta lo tengas marcado en tu Biblia. 1 de Pedro 1, 16. Nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, Él dice, sed santos como yo soy santo. Obviamente para este tiempo es una exageración. No, eso es imposible, no se puede cumplir, qué sé yo. Pero tú miras a Jesucristo, nuestro modelo, en la carne, no como hijo de Dios, sino en la carne, la perfección, el modelo de santidad aquí en la tierra. Eso quiso demostrar Jesús, que sí es posible vivir una vida de santidad aquí en la tierra. Pero nuestro Padre Celestial, Él quiere que seamos como Él, sed santos como yo soy santo. Y eso significa no solamente santo. Si Dios es verdad, entonces también podríamos leer este versículo de la siguiente manera. Sean veraces como yo soy veraz. Porque yo soy verdad, ustedes tienen que ser iguales. ¿Me entienden, mis hermanos? Él quiere que seamos igual a Él. De hecho, que el apóstol Pablo asimiló tan bien este principio de vida y lo practicó en su propia experiencia personal, de tal manera que lo dejó hasta por escrito. Le hizo recordar el Espíritu Santo cuando escribía su carta a los Efesios, y él dejó por escrito lo siguiente. Efesios capítulo 4, versículo 25, lo leo en la versión Dios habla hoy, dice, por lo tanto, dice, ya no mientan más. Ya no mientan más, dice, sino digan cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros los unos de los otros. Dígame si no es algo práctico. Esto es vida piadosa, esto es vida de santidad. Pablo lo entendió perfectamente. Señor, ¿quieres que sea como tú? Voy a ser como tú. ¿Eres veraz? Yo también voy a ser veraz. ¿Tengo que renunciar a la mentira? Dejo de mentir. ¿Tengo que renunciar a la falsedad? Dejo la falsedad. Empiezo a vivir de acuerdo a lo que tú eres. Toda la palabra de Dios, mis hermanos, aunque parezca obvio, pero se ha perdido de vista esto. Estoy regresando a cosas tan básicas, mis hermanos. Es como cuando tu hijo por las malas juntas se ha olvidado de los buenos principios morales que tú le enseñaste, éticos como padre o como madre,
y tienes que volverlo a sentar y volver a repasar. Mira, yo te enseñé esto, pero veo que te has olvidado, ¿no? O te han hecho olvidar esto. Entonces, mira, te tengo que recordar. Eso es lo que estoy haciendo en esta mañana. Toda la palabra de Dios es verdadera, mis hermanos. Toda la palabra de Dios es verdadera. Nunca nos va a llevar por caminos erróneos la Escritura. Nunca nos va a llevar a la destrucción de nuestras vidas. Nunca nos va a mentir, nunca nos va a engañar, nunca va a falsear algo. Dios no es así y su palabra no es así. Por eso el apóstol Pablo, en resumidas cuentas, escuche cómo él ve a Dios y cómo nos ve a nosotros los seres humanos, incluyéndose él. Este es un texto tremendo. Romanos capítulo 3, versículo 4. Simplemente Pablo dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y tengo que aclarar eso de todo hombre, porque las damas estarán, nos libramos. Y por fin les dijeron su verdad a todos los hombres. Todos los hombres son unos mentirosos. No. Cuando utilice la palabra hombre, aquí se está refiriendo a los dos géneros, masculino y femenino. Entonces no te libraste, mi querida hermana. Igual. Sea Dios veraz y todo hombre y toda mujer mentirosos. Y ya está. Esa es nuestra realidad. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad. En segundo lugar, la palabra de Dios es justa. La palabra de Dios es justa. La verdad de Dios siempre ha sido, es y seguirá siendo justa, y si es justa es buena. Si la palabra es justa, es buena para nuestra vida. Observe cómo el salmista, en este Salmo 119, afirma vez tras vez esto. Por ejemplo, versículo 62, para empezar por ahí. Versículo 62, dice el salmista, a medianoche me levanto para alabarte, Dios. A medianoche me levanto. Oye, mire, estás cansado, duerme nomás tus 8 horas, sigue de largo. No, a medianoche me levanto, ¿para qué dice? Para alabarte, ¿por qué? Por tus justos juicios. Mire lo que vino a la mente. La palabra de Dios es justa. Le voy a alabar al Señor por eso. Que no vas a dormir todas tus horas. No importa, esto es mejor. Voy a alabar a Dios por su justicia. Eso es parte de la vida piadosa. ¿Te has dado cuenta? Esto no lo practica casi nadie. Ahora entiendes por qué el Señor nos guió a empezar el año con esta temática, porque se ha perdido esto. Se han perdido disciplinas espirituales muy importantes. Versículo 75, mira qué dice el salmista ahí. Conozco, oh Jehová, que tus juicios, ¿cómo son? Dice, justos. Sigue. Todos tus juicios son justos. Versículo 106, el salmista expresa su meta personal en la vida diaria. Esta es su meta. Espero que tú tomes este versículo como tu meta para todos los días. Expresa su meta de vida diaria y eso es vida piadosa práctica. Escucha lo que dice el salmista del verso 106. Juré, dice, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Juré y ratifiqué, sí, me propuse y yo lo voy a respetar. No importa lo que cueste, no importa lo que tenga que enfrentar, pero he decidido vivir de esta manera, ¿no? De manera justa delante del Señor. Gran meta, hermanos. Pero esto es vida práctica, piadosa. No hay nada malo, no hay nada de malo, cuestionable en las promesas del Señor. Para nosotros, todas las palabras de Dios son justas, todas las palabras son verdaderas, todas las palabras de Dios son buenas. Y es necesario, mis hermanos, para hacer el contraste, para entender, Dios es así, de justo y de bueno en todos sus términos, en todas sus palabras. Por eso, lo que es justo y bueno, amados míos, porque aclaro esto porque se está torciendo todo esto. Lo que es justo y bueno no está determinado hoy en día, no está determinado por el número de seguidores que tengamos en Facebook o Instagram. Lo bueno y lo justo no está determinado por la cantidad de likes que me den a todas mis ideas o postulados disparados por cualquier red social. Tampoco lo que es justo y bueno está determinado por lo que manda la moda o porque lo que está en boga hoy en día y porque todo el mundo lo usa o lo hace, eso es lo bueno y lo justo, no necesariamente. Y tampoco, me voy ya a un punto delicado, tampoco
por lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia. Tampoco por lo que diga o determine el Tribunal Supremo de Justicia de nuestra nación, ya que nuestro Tribunal de Justicia ha declarado por mucho tiempo, y todos sabemos eso, una serie de normas que van en contra de lo que establece el justo juicio de Dios. Usted ya descubrió eso, supongo, ¿no es cierto? Que determinan esto, que estamos estudiando y casi ya estamos por aprobar una ley y luego el tribunal lo aprueba también, que se casen 2 hombres, que se aborte en nuestro país, como ha ocurrido en muchas naciones. Repito, el Tribunal Supremo de Justicia tampoco tiene la última palabra en lo que significa lo justo y lo bueno. Lea con cuidado lo que sale en la ventana, por favor. El Tribunal de Justicia, el Congreso de la República, estoy hablando de nuestro país, la Presidencia de la Nación, no son el árbitro definitivo en cuanto a lo que es la verdadera justicia o los justos juicios, mis hermanos. No lo son. No lo son. Entonces, si no lo son, ¿quién es el que determina lo que es justo y bueno? Dios, por supuesto. El que determina qué es lo justo y bueno es solamente Dios. Él lo reveló a través de su palabra. Fíjese esto en el Salmo 119, el verso 164. Verso 164. Mire lo que hace el salmista. Dice, 7 días al día te alabo, le dice a Dios, te alabo a causa de tus justos juicios. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Tiene espacios separados a lo largo de todo el día, imagínate al salmista, para emplearlos específicamente para alabar al Señor por sus justos juicios. Si aquí alguien en algún momento de su vida siente confusión en cuanto a lo que es bueno o malo, porque nos puede ocurrir, no sé, ¿es correcto o no es correcto esto? Las famosas áreas grises, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acudir a las Escrituras inmediatamente. Necesitamos regresar a la palabra de Dios, porque todos los preceptos de Dios son correctos, son justos, son buenos para nuestra vida. Entonces, ahí está la solución a mi inquietud, a mi área gris. A entender, conectando 2, 3, 4 versículos, aquí está la verdad de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Mantengo mi vida piadosa, no la violento, no la pisoteo, ¿no? No tenemos de qué preocuparnos, mis hermanos, nosotros los creyentes, cuáles de las leyes de Dios son buenas y cuáles no lo son, porque como dice el salmista en el Salmo 172, versículo 172, hablará mi lengua, dijo el salmista, tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esto es lo que voy a hablar, no cualquier cosa. Y lo que voy a hablar es tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia, dice. Por esa razón, mis hermanos, debemos preferirlos para vivir según ellos, porque ahí están los principios de vida piadosa para nosotros, como lo expresa el versículo 128. Miren lo que dice el salmista en el 128. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. Miren cómo este salmo nos dirige en cada punto realmente, y es bien práctico. Es el manual de vida piadosa. Entonces ahí lo tiene usted, ¿no? La palabra de Dios es justa, siempre ha sido justa y siempre será justa y buena. En tercer lugar, la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios no solamente es verdad, no solamente es justa, es eterna. Esto dijo el pastor John MacArthur. La palabra de Dios nunca cambiará, nunca caducará, vencerá, cederá, ni necesitará de actualizaciones con correcciones enviadas del cielo. No, porque cuando la reveló Dios, reveló algo perfecto. Allá nosotros los seres humanos que nos hacemos unos terribles nudos de por qué esto y qué falta acá, no, que acá hay un número y acá hay otro número, que acá le llama de una manera y acá de otra manera, hay contradicción, no, eso es escrito por humanos. Por supuesto que ha sido escrito por personas humanas, que creían que apareció de la nada la Biblia. No, pero esos son los instrumentos de parte de Dios. Pero Él reveló su palabra, por eso es inerrante la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios, escúchame, la palabra de Dios es antigua. Y lo digo en el buen sentido de la palabra. Bueno, eso dice la Escritura. Fíjese del versículo 52. Versículo 52. Dice el salmista, me acordé, oh Jehová, de tus juicios
antiguos. Me acordé de tus juicios antiguos y me consolé. Claro, hermanos, fácil la conclusión acá. Si es antigua la palabra, mucho antes que nosotros, si está antes de nosotros y es firme, entonces es segura. Por lógica simple. Es una palabra segura. Puedo confiar en esta palabra, puedo descansar en esta palabra. Su antigüedad nos garantiza su duración. Es decir, esa palabra va a durar para siempre. Por esa razón nosotros debemos entender lo mismo que entendió el salmista. ¿Qué cosa? Versículo 152, verso 152. Hace mucho, dice el salmista, mira, hace mucho que ya he entendido, no lo entendí antes, hace mucho que ya he entendido tus testimonios que para siempre los has establecido. Llegar a ese punto de entendimiento no es de la noche a la mañana. Acá hay un trabajo del salmista, mucho trabajo de tiempo con la palabra, tiempo con Dios. Hace mucho que ya he entendido, no lo entendí antes, ya he entendido tus testimonios que para siempre los has establecido. Hermanos, creo que estaremos de acuerdo en esto. Nuestras palabras pueden cambiar. Nuestras palabras de todos los seres humanos van y vienen. Decimos, prometemos, acordamos. Las palabras van y vienen, pueden cambiar, pueden ser acomodadas de acuerdo a nuestras conveniencias, pueden ser acomodadas de acuerdo a nuestros intereses. Expresamos nosotros en nuestras conversaciones ciertas palabras y frases y manejamos la conversación de acuerdo a nuestros intereses. Por eso no podemos confiar en las palabras del hombre y de la mujer, por si acaso, ¿no? No podemos confiar. Pero la palabra de Dios es diferente, hermanos. La palabra de Dios es verdad, decíamos. Es para siempre, es eterna. Miren lo que dice el salmista en el verso 160. Verso 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo tu juicio de justicia. Eterno. Está hablando de eternidad de la palabra. Y si es eterna, es veraz, es segura. Los rectos juicios de Dios nunca cambian, mis hermanos. Permanecen para siempre. Es decir, que es eterna, permanecen para siempre. Tal como lo declara el versículo 89. Dice el salmista, para siempre eterno. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre permanece tu palabra. Todo pasará, todo dejará de ser, pero la palabra del Señor siempre se cumplirá. Porque es eterna, hermanos. Con esa confianza, en esa palabra que podemos descansar confiadamente en los juicios eternos de Dios, entonces con esa confianza y ese entendimiento podemos responder la segunda pregunta en esta mañana. ¿Cuál es la segunda pregunta? Entonces, entendiendo lo que es la Escritura, la segunda pregunta es ¿cómo la palabra de Dios nos guía a tener una vida piadosa? Si esta es una palabra confiable, la que podemos descansar, entonces, ¿cómo nos guía hacia una vida piadosa? Te explico. Dado que la Biblia es la palabra de Dios, no debería sorprendernos que es una palabra no muerta, es una palabra activa, viva y activa, ¿no? Y si es activa, entonces es muy útil para nuestras vidas. ¿Para qué? Para transformar todos nuestros patrones mentales, para transformar nuestras vidas impías en vidas piadosas. El gran objetivo de Dios. Observemos el resultado de eso en el versículo 1 y 2 de este salmo, empezando nada más el Salmo 119. Lo leímos al inicio, una vez más. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Mire, observe por favor cómo la palabra de Dios bendice la vida de las personas. Porque estás leyendo la bendición de Dios para alguien que decide vivir de acuerdo a la ley del Señor. El resultado es bienaventurado, es la felicidad, es la perfección o es la madurez. Esos son los resultados, ¿no? Y por ende una vida piadosa. Déjame decirte tres cosas acerca de cómo la palabra del Señor nos guía a esa vida piadosa en realidad, de una manera práctica. En primer lugar, la palabra de Dios inspira temor y eso nos lleva a una vida práctica piadosa. La palabra de Dios inspira temor. Versículo 161.
Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón, dice, tuvo temor de tus palabras. Mi corazón tuvo temor de tus palabras. Eso es lo que genera. La palabra de Dios inspira temor. En el contexto de ese versículo, mis hermanos, se está enfatizando la palabra tus, si te das cuenta. El énfasis recae sobre la palabra tus, testimonios, luego dice, ¿no? Tus. ¿Por qué? Porque observa, por favor, que al salmista lo impresiona la palabra de Dios y lo impresiona en tal medida y que ni siquiera esa impresión es mucho mayor que la impresión que le puede producir la gente que lo está persiguiendo, porque en el contexto lo están persiguiendo. Cuando a ti alguien te persigue, alguien está contra ti, se aflige tu alma. Pierdes la paz, la tranquilidad, no puedes pensar cuerdamente, corta tu paz. Entonces, gana el pensamiento. Pero qué cosa para interesante, el salmista no se deja ganar en su pensamiento por ello, sino por las palabras del Señor. Y esa meditación en la palabra del Señor le producen temor, le inspiran temor. Para que lo veas más claro, observa por favor que aunque el salmista podría preocuparse más por cuidar su vida de sus perseguidores, lo que te decía, me restó tranquilidad, toda mi mente está tramando, pensando cómo me voy a librar de mis enemigos, está trazando su estrategia de movimiento de vida. Podría haber empleado y consumir sus pensamientos en esa dirección. Podría haber puesto más atención en el dolor y en el sufrimiento que le causa esa situación de persecución, que es natural, que trae ese tipo de situaciones a la vida de una persona. Sin embargo, capte esto, sin embargo, la mente del salmista, el corazón del salmista, no están absorbidos por esa situación que está viviendo, por esa crisis que está viviendo. La mente y el corazón del salmista no están concentrados en esa situación. ¿No te parece raro? ¿No te parece aleccionador esto? Y ahí está el punto, ¿no? Entonces, ¿dónde está la atención mental y del corazón del salmista en una situación como esta? Léela, versículo 164. Ahí está su mente. 7 veces al día te alabo. Oye, pues estás viviendo una crisis. No, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Versículo 171. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. ¿Te das cuenta cómo en estos dos versículos él va en sentido contrario? No está ensimismado en el problema que está viviendo, no está hablando de esto. Y eso muestra que está ocupando su mente, le está dando vueltas y vueltas como pollo a la brasa y revisando esto y el otro y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. No, él entendió, esto es un desgaste emocional, es un desgaste espiritual, no voy a emplear mi energía en esto. Tengo que encontrar algo mucho más alto y sublime que vaya por encima de todo esto. ¿Y qué cosa? ¿A qué conclusión llega el salmista? La palabra de Dios. Toda su atención la pone en la palabra del Señor y eso le inspira temor en su corazón. Temor para hacer lo correcto en un momento crítico. Y eso es vida piadosa, hermanos. Piense por favor por un instante cuán asombrado quedaría Moisés. Regreso ahora a Moisés. Introduzco a nuestro personaje principal de nuestra serie. Piense por un momento cuán asombrado quedaría Moisés cada vez que este hombre Dios lo llamaba para hablar con él. Cada vez que entraba a la presencia del Señor, todo lo que le oía decir a Dios, piense cuán asombrado lo dejaba Moisés. Cuando Israel fue sacado de Egipto, yo mencioné que tardaron 3 meses para llegar a las faldas del monte Sinaí. Fueron convocados ahí. Y a Moisés Dios lo llama que suba a la montaña para recibir las tablas de la ley. ¿No es cierto? Entonces se encuentra con Dios y empieza a escucharle a Dios. Éxodo capítulo 19, quiero que te captes este detalle. Éxodo 19, versículo 3 hacia adelante. Dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob. Empieza a hablar Dios. Moisés estaba escuchando. Dice, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, empieza la instructiva.
si dierais oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros, resultados, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Wow, ese hombre habrá estado boquiabierto escuchando a Dios, o rostro en tierra, asombrado de cada palabra del Señor. De hecho, Moisés quedó asombrado después de escuchar esto del Señor. ¿Qué hizo este hombre después de escucharle al Señor? Éxodo 19, versículo 7, el siguiente, dice: entonces vino Moisés, sale de la presencia del Señor, vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Lo que te dije el domingo pasado. Tú tienes a un Moisés en el capítulo 3, capítulo 19, es otro hombre. No cuestiona nada, porque le ha ido asombrando la palabra del Señor. Y no es que no tenga otra opción, sino ha penetrado tanto en lo profundo de su corazón que lo ha ido transformando a Moisés. Lavamiento de sus patrones que tenía antes. Entonces él baja y simplemente es como un megáfono, replica exactamente todo lo que le ha dicho Dios, porque él está asombrado de los términos, de todos los mandatos del Señor. ¿Quién hace eso, mis hermanos? Poniéndolo en este contexto, ¿quién hace esto? Solamente aquel que ha escuchado la voz de Dios y ha sido asombrado por las palabras de Dios y tiene temor de aquel que le habló. Solo cuando hay ese temor de aquel que le habló, entonces nosotros no tenemos nada que opinar. Dios dijo esto y yo lo retransmito tal cual me lo dio Dios. ¿Se da cuenta, mi hermano, mi hermana, cómo Moisés va conociendo a Dios? Lo está conociendo a Dios. Y te das cuenta que en ese proceso de conocer a Dios siempre va a haber episodios de asombro. Porque encontrarte con Dios o conocerlo en una parte de su carácter no es sencillo, hermanos, nos impacta. Eso es lo transformador. Moisés está conociendo a Dios. Entonces, como te das cuenta, la palabra de Dios inspira temor. Pero no solamente inspira temor, en segundo lugar, la palabra de Dios nos hace sentir dolor por el pecado. La palabra nos hace sentir dolor por el pecado. Versículo 136, es tan expresivo el salmista en este punto. Versículo 136 dice: ríos de lágrimas brotan de mis ojos. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque tu ley, dice, no se obedece. ¿Tú cuando ves que otros de tus hermanos no obedecen la palabra del Señor, tú lloras? No, ese es su problema, pastor. No me meto, es su vida privada. ¿Te has dado cuenta cómo hemos perdido reacciones que son parte de una vida piadosa? Lee el versículo 136. Dice el salmista: ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Fíjate en el versículo 53. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. En otras palabras, ¿sabes lo que está diciendo Moisés acá? Si él es el que escribió el Salmo 119, algunos piensan que fue Moisés, algunos piensan que fue el rey David. No se sabe quién escribió el Salmo 19. Pero cuando usa esta expresión, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley, él está diciendo: me ha llenado de indignación los impíos. Es decir, los que no son piadosos, los que no tienen una vida piadosa. Me han llenado de indignación porque abandonan tu ley, no les importa tu ley. Y esa es una señal de la persona no piadosa. Ahora fíjate, por favor, esa indignación nos lleva, si la has llegado a sentir, cuando un verdadero creyente la percibe, esa indignación cuando ve que otros pecan, y te carga el corazón, obviamente, esa indignación nos debe llevar a actuar, nos debe llevar a hacer algo frente al pecado, frente a la inmoralidad, frente a la rebeldía hacia las normas establecidas por Dios. Todo creyente es responsable por eso, mis hermanos. O sea, no podemos ser indiferentes al pecado a nuestro alrededor. Aunque resulta un poco larga la lectura, pero vale la pena. Éxodo capítulo 32, pensando en Moisés y en su experiencia.
Fíjate esto, por favor. Éxodo 32, versículo 19. Vamos a leer hasta el versículo 28. Dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento, después de haber recibido las tablas de la ley, y vio al becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, arrojó las tablas de sus manos, las quebró al pie del monte, tomó el becerro que había hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, lo dio a beber a los hijos de Israel, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Verso 24, y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Oh, ¿qué tal adelanto para ese tiempo, no? Y salió este becerro, versículo 25, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Qué pregunta, hermanos. Wow. ¿Quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad, volved de puerta a puerta por el campamento, matad a cada uno, a su hermano y a su amigo, a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y llegaron del pueblo y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Eso en este tiempo, ¿saben cómo lo calificarían? Qué exagerado este Moisés. ¿Te pesa la pregunta de Moisés? ¿Quién está por el Señor? Lee con cuidado lo que va a salir en la pantalla. Llegar a conocer y amar a Dios, mis hermanos, que es nuestra meta, y a su palabra, escuche, lea bien, no nos hace moralmente indiferentes. No nos hace moralmente indiferentes, al contrario, instruye nuestras conciencias, las transforma, las agudiza nuestras mentes y nos hace ver este mundo y a las personas como Dios las ve, como el Señor las ve. Fíjate, Éxodo capítulo 32, versículo 30 hacia adelante. Aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. No sé si te estás dando cuenta, hermano o hermana, Moisés no es moralmente indiferente a lo que está pasando. ¿Para qué ganarse un lío? ¿Para qué intervenir? Tranquilo pudo haber bajado, hey muchachos, ya, acaben la jarana, por favor. Despidan al grupo de rock, despidan, chau. Mira, esta es la ley que Dios ha dado, y entregarla, y se ahorraba cualquier problema. Regreso a su pregunta, ¿quién está por el Señor? Moisés no es moralmente indiferente, hermanos míos. Hay dolor por el pecado, ¿te das cuenta? Es un dolor clarísimo de parte de Moisés. Aún él pide el mismo ser sacado del libro de la vida, si Dios va a aplicar una disciplina mayor, ¿no? Moisés ha escuchado la palabra de Dios. Ya ha estado varias veces en la presencia del Señor, 2 veces 40 días metido con el Señor. Entonces, él ha escuchado directamente de la boca de Dios la palabra, la ha recibido directamente de la boca del Señor, la ha valorado tanto, lo ha asombrado tanto, que le duele a Moisés que se vaya en contra de esa palabra del Señor. Por eso las reacciones de Moisés también. Llegar a conocer, insisto, y amar a Dios y a su palabra no nos hace moralmente indiferentes, mis hermanos. La palabra de Dios nos hace sentir dolor por el pecado. Pero en tercer lugar, la palabra de Dios también nos ayuda a mantenernos puros
Esta es vida piadosa, ¿no? ¿Cómo produce la palabra vida piadosa? El versículo 9 del Salmo 119 dice el salmista: ¿con qué limpiará el joven su camino? Todos los jóvenes acá deben saber ese versículo, ¿no? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y él mismo responde. ¿Cuál es la respuesta? Con guardar tu palabra, ¿no? Parafraseando ese versículo, lo que está diciendo el autor es: ¿cómo puede un joven llevar una vida piadosa? ¿Cómo puede tener una vida piadosa un joven? La respuesta es viviendo conforme a la palabra del Señor. Observa, por favor, lo que dice el versículo 1, o el versículo 11 del Salmo 119. Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Gran propuesta, hermanos. No solo para los jóvenes, sino para todos nosotros los adultos. Para todos nosotros. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Hay alguien aquí que tenga alguna duda con respecto a la palabra de Dios? Y tenga una duda en especial en contra de la palabra del Señor, que la palabra produzca santidad en nuestras vidas. Si tienes esa duda, déjame despejarla o deja que la palabra la despeje, ¿no? Versículo 101, versículo 101. De todo mal camino, dice el salmista, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. La palabra nos ayuda a mantenernos santos, puros. Otra ilustración, Deuteronomio capítulo 7, regreso a Moisés. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 hacia adelante. Mira lo que le dice Dios a su nación y vas a entender la importancia de la santidad y la pureza para Dios. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos que os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, verso 9, conoce pues, ¿qué tal llamado, no? Nuestra meta es este año conocer al Señor. Es eso, hermanos. Conoce pues a Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios es Dios. Conoce que Él es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Verso 10, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Verso 11, guarda por tanto, guarda los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Dime si eso no tiene una claridad meridiana de parte de Dios. Dios no está yendo con ambigüedades, está ocultando algo, no, está clarísimo, está diciendo, esta es la vida de piedad que yo espero, de Israel y de nosotros, por supuesto. Y mira lo que agrega en Deuteronomio 10, versículos 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esos dos versículos deberías escribirlos en tu primera hoja de tu Biblia, armar un letrero y pegarlo ahí en tu habitación para que no lo olvides. Esto es lo que espera Dios de mí. Como frontales en tus ojos para que no te olvides. Todas las mañanas antes de salir de tu habitación, ahí lo tienes, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Y lo vas grabando en tu mente y en tu corazón. Entendiendo eso, mis hermanos, ¿cómo nos lleva a una vida práctica piadosa? Podemos responder la tercera y última pregunta. ¿Cómo debemos responder a la palabra para tener una vida piadosa? Porque está bueno todos los versículos, Dios espera, produce esto, aquello, sí, pero solo se puede quedar en tu cuaderno de notas o en tu cerebro, pero no haces nada al respecto. Esta pregunta nos lleva a esa parte práctica. ¿Cómo debemos responder la palabra para tener una vida piadosa? Bueno, puesto que la palabra de Dios es un regalo del propio Dios para nosotros, como te decía, porque Él quiso revelarnos sus pensamientos, su mente, sus deseos, su voluntad. Veamos por lo menos 5 maneras de responder a Dios, 5 maneras de responderle al Señor y su palabra para llegar a tener una vida piadosa en realidad. Ahí te va la primera. La primera básica es amar al Señor.
Lo primero es amar tanto la palabra de Dios como se le ama al Señor. Amar la palabra tanto como se ama al Señor. Versículo 47 del Salmo 119. Dice el salmista: me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Uno no puede gozarse en la palabra si no la ha llegado a amar. De verdad, o sea, no se puede regocijarse uno sin haberla amado. Hay gozos que son falsos. Ay, que Señor, vamos a celebrar. Pero si no le amas al Señor, eso es un gozo falso. Porque amar al Señor produce gozo verdadero. Fíjate en el versículo 127. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro. He amado tus mandamientos. Es decir, para compararlo con el oro muy puro, esto es superior. Los mandamientos del Señor son supremamente superior al oro puro, ¿no? Verso 167, fíjate. Dice: mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Cuando amamos, hermanos, cuando amamos la palabra del Señor, ella pasa a ser nuestro mayor tesoro. Y obvio, hay este tipo de expresiones. O sea, no son expresiones repetidas nada más porque es escritura, es porque ha pasado a ser lo más preciado para mi vida, y por eso la describo así a la palabra. ¿Moisés llegó a valorar y amar la palabra del Señor? La respuesta es sí. Pero ¿cómo descubrimos eso? Fíjate, desde que él recibe la ley, te lo pongo a Moisés en ese episodio donde está 40 días metido arriba con el Señor, 40 días con sus noches, ¿no? Entonces, él está escuchando al Señor y está viendo la mente de Dios. Dios le permite ver sus pensamientos. Entonces, el corazón y la mente de Moisés obviamente son asombrados, y él decide apegarse a las palabras del Señor y dispone su corazón para obedecerle. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando baja de la montaña y retransmite a la nación de Israel lo que Dios le ha dicho, retransmite un mandato que él primero ha determinado obedecerlo y ponerlo en práctica en su vida. Me estoy refiriendo a Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 y 6. Digo que es un mandamiento capital que tenía que retransmitir a Israel. Deuteronomio 6, versos 5 y 6. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El primero en amar esas palabras y disponer su corazón para obedecer fue Moisés. Porque ¿con qué autoridad bajó y decirle al pueblo: mira, tienen que hacer esto? No era un papagayo, un loro para repetir nada más. Él primero fue asombrado con este mandato, él primero decidió en su corazón, y por eso él tiene autoridad para bajar y decirle al pueblo lo que Dios espera de ellos. El amar esta palabra, ¿qué es lo que generó en Moisés? Cuando él decide amar esta palabra, ¿qué generó en su corazón y en su mente? Una conducta piadosa hacia su familia y hacia su prójimo. Tú sigues el registro de los pasos de Moisés hasta que Dios lo recoge, y salvo el asunto que lo descarta para que entre en la tierra prometida, pero tú ves una carrera casi impecable, no digo perfecta. El efecto que produjo en el corazón de Moisés. Observen por favor la profundidad del cambio que produce cuando nosotros amamos la palabra del Señor. Verso 97 en el Salmo 119. Miren la expresión del salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, dice. Cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¡Ay, qué exagerado! Sí, pues, para algunos es una exageración. Para el salmista no lo era, y para muchos de nosotros no lo es. Todo el día es ella mi meditación. Porque piensen esto, por favor, leyendo ese salmo. Cuando la palabra de Dios ocupa todos nuestros pensamientos, ¿qué es lo que genera? Repito, cuando la palabra ocupa todos nuestros pensamientos a lo largo de todo el día, ¿qué es lo que genera esa palabra en nuestros pensamientos? Genera, obvio, pensamientos piadosos. Genera emociones piadosas. Genera obediencia piadosa, mis hermanos. No una obediencia por obedecer, es una obediencia piadosa. Todo eso genera el que la palabra del Señor sea guardada en nuestra mente y estemos meditando todo el tiempo en esa palabra. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Porque amo esa palabra.
Amo la palabra. Es una necesidad estar dándole 1000 vueltas en mi mente y estudiando cómo puedo compartirla, cómo puedo aplicarla en este día. Eso es amar la palabra del Señor. En segundo lugar, obvio, obedecer la palabra. Amar la palabra, obedecer a Dios. Versículo 5 del Salmo 119. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Versículo 8. Tus estatutos guardaré. Son propuestas, ¿no? Hay una vocación del salmista por obedecer la palabra del Señor. A pesar incluso de encontrarse en situaciones complicadas o difíciles. No es que ahí dejo de obedecer al Señor. Muchos han agarrado por hábito y costumbre eso. Pero el salmista dice, no es la actitud correcta de una vida piadosa, ¿no? Mira cómo expresa esto el salmista en el verso 87. Verso 87. Casi me han echado por tierra. Está hablando de sus enemigos. Casi me han echado por tierra. Situación difícil, crítica. Pero, dice, no he dejado tus mandamientos. Aprendamos. No he dejado tus mandamientos. Esta es una situación complicada. No he dejado tus mandamientos, Señor. Eso es sinónimo de madurez espiritual, mis hermanos. La decisión, escúchame, la decisión irrevocable y prioritaria de obedecer la palabra de Dios es solamente para aquellos que han llegado a conocer y amar al Señor. Entonces toman eso como un desafío para su vida. Nada ni nadie los va a hacer retractarse de eso, porque han conocido a Dios, le han llegado a amar y por eso no tienen problemas con obedecerle al Señor. Fíjate el versículo 112 del Salmo. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Ahí lo tienes. Incliné mi corazón. Es una decisión que tenemos que tomar cada quien. Nadie te puede forzar a inclinar el corazón, a obedecer al Señor, cueste lo que cueste. De continuo, dice el salmista, hasta el fin. ¿Cuál ha sido el motivo de Dios por el cual te ha redimido? ¿Para que tú seas feliz y vivas ahí como quieras? No, hermanos. Mira lo que dice el salmista y acá está la razón por la cual hemos sido redimidos. Por lo menos acá hay una de las tantas razones de Dios para redimirnos. Verso 115. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Hemos sido redimidos para obedecer los mandatos de Dios. Somos salvos para obedecer los mandatos del Señor, para guardar sus mandamientos. Moisés retransmite por escrito las demandas de Dios en cuanto a la importancia vital de obedecer la palabra de Dios a toda la nación de Israel. Ahí en Deuteronomio capítulo 30, la puedes leer ahí en tu casa. Te leo nada más el versículo 15 y 16. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal. Escucha por favor, iglesia. No era solo para Israel. Esto sigue en vigencia. Yo he puesto, dice el Señor, delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión. Digo yo, ¿quién no quiere eso, hermanos? Todos queremos la bendición del Señor, hay un costo. Entonces, no es solo amar, es obedecer la palabra, es meditar en ella. En tercer lugar, debemos meditar la palabra del Señor. Verso 97 del Salmo. Cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella, dice el salmista. Verso 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. Eso significa madrugaba para meditar en la palabra del Señor, ¿no? Cantaba la palabra, verso 54, cánticos fueron para mí tus estatutos. Cánticos fueron para mí tus estatutos. Hermanos, la alabanza que cantamos aquí en esta congregación, en nuestra iglesia, están llenas de contenido bíblico, si no se ha dado cuenta. Es doctrina bíblica, están llenas de enseñanzas bíblicas, porque esos cánticos nos ayudan a seguir meditando en la palabra del Señor. ¿No se han percatado de eso? No es solo que escogemos y nos gustó y la vamos a volver a repetir. Son herramientas del Señor para adorarle a Él y seguir meditando en la palabra del Señor. Y de hecho que es un ejercicio tremendo que debemos nosotros hacerlo de manera particular. La primer gran meditación que tuvo Moisés, imagínatelo, fue cuando estaba parado frente
al Mar Rojo, abriéndose el Mar Rojo, tomó un tiempo que se abriera totalmente para que cruce toda la nación de Israel. Ese momento, ¿qué crees que cruzaba por la mente de Moisés? ¿Qué estaba haciendo Moisés? Meditando en el poder de Dios, meditando en la grandeza del Señor. Y su meditación fue tan poderosa que luego inevitablemente la tradujo en un cántico. Éxodo capítulo 15, solo te leo el primer versículo porque es largo. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este canto a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. La meditación fue tan profunda de Moisés que produjo un canto para Dios. Hermanos, qué importante es que cantemos en la iglesia. Nos motiva a seguir meditando en lo que Dios es. No es el relleno al principio, pero la más importante es la palabra. Llegamos para la palabra. Está mal, hermanos. No es lo correcto. No es una conducta piadosa esa en la iglesia y es de mal testimonio para los demás. Empiezo adorándole al Señor con todos mis hermanos y cueste lo que cueste, vengo temprano y agarro desde el inicio porque es importante el cántico, me ayuda en mi proceso de meditación de la palabra. Y no solo meditar. En cuarto lugar, confiar en la palabra. La respuesta más adecuada para la palabra es confiar después de haberla escuchado. Es lo que hizo el salmista, verso 42. Daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Que en tu palabra he confiado. Nosotros podemos confiar fácilmente en las palabras de las personas porque no podemos confiar, en la palabra de las personas, les decía, porque son susceptibles a fallar. Pero sí podemos confiar en la palabra del Señor. Absolutamente, a ojos cerrados podemos confiar en la palabra del Señor porque su palabra es digna de confianza, mis hermanos. Absolutamente digna de confianza, ¿no? Verso 42 dice, regreso, daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado, ¿no? ¿Quién es el avergonzador aquí? Es el que busca hacernos dudar de la palabra del Señor. Es el que nos afrenta, nos injuria, nos zarandea, nos angustia. ¿Para qué? Para que dejemos de confiar en Dios. Ese es el objetivo. Y el salmista dice, daré por respuesta a mi vengador que en tu palabra he confiado, que es la otra dos palabras claves acá. Eso significa, esto es accionar como Jesús en el desierto cuando enfrentó a Satanás. Escrito está, escrito está, escrito está. Y con ello Jesús estaba mostrando la autoridad de la palabra, pero al mismo tiempo la confianza absoluta en la palabra del Señor. Igual tenemos que reaccionar nosotros ante el enemigo. Escuche por favor esto con cuidado o léalo con cuidado. Nuestra confianza, hermanos, no está en lo que pienso, siento o deseo, sino que mi confianza debe estar siempre en lo que Dios ha dicho. ¿Y dónde está lo que Dios ha dicho? En la palabra. Por eso, ¿eso qué genera? En quinto lugar, temor. Un temor reverente. Al tomar la palabra, el simple contacto con la Escritura debe producir temor. Si usted no percibe eso, hermanos, algo está pasando, algo se está enfriando, algo está ocurriendo. Versículo 120. Mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Nosotros leemos como si nada las Escrituras, no percibimos nada de esto. Mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. El profeta Habacuc en el capítulo 3, verso 2 dijo, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. He oído tu palabra y temí. El salmista en el Salmo 56, verso 3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Y eso es una clave, mis hermanos, porque el temor no es solamente sentir algo de miedo por Dios, no es miedo, es temor reverente. Cuando yo llego a ese punto de temor reverente, es interesante porque eso genera mayor confianza en Dios. Yo temo a Dios, pero mi confianza en Él crece. Entonces nos conviene ganar temor de Dios, mis queridos hermanos. Por favor, ¿cuánta necesidad tenemos de conocer a Dios nosotros? Tú te acuerdas, regreso a Moisés para terminar, Dios se le revela a Moisés. Él va avanzando, tiene encuentros con el Señor y de pronto vas viendo un cambio en toda la forma de pensar, sentir de Moisés. Y llega a tal punto su anhelo por conocer al Señor, le teme a Dios, ha desarrollado eso Moisés, pero su temor lo lleva a que su confianza en Él crezca y esa confianza lo hace pedir algo aparentemente imposible. Éxodo capítulo 33, verso 18, bien lo vas a recordar.
Entonces dijo Moisés al Señor: te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. Hermanos, aclaro esto porque muchas veces lo han oído. No era una petición de atrevimiento desmedido como yo he escuchado en algunos mensajes. Hay un atrevimiento de Moisés. No, escuchen. No fue una petición de atrevimiento desmedido, sino esa petición estaba revelando más que nada la necesidad de un hombre, Moisés, de conocer más y mejor a Dios. Y que él estaba dispuesto, aún si me corro el riesgo de que pido esto y se manifiesta la gloria y me mata, bueno, no importa, pero antes de morir, conocí la gloria de Dios, algo así. Suena locura, por supuesto, pero miren ese anhelo, ese deseo, esa necesidad le hizo hacer esa petición. Te repito la pregunta que no la escuchas, creo bien. ¿Cuánta necesidad hay en ti por conocer a Dios? ¿Cuánta desesperación hay, como lo hubo en Moisés, para hacer esa petición? ¿Cuánta desesperación en lo profundo de tu corazón hay por conocer al Señor? Moisés no quería una experiencia de ver y conocer más de Dios, esa no era su intención, sino que Moisés buscaba ser afectado en su ser interior. ¿Para qué? Para que muriese el Moisés asesino. Y muerto el Moisés asesino, entonces él sabía bien que iba a ser un hombre transformado. ¿Cómo ocurrió eso? Con una necesidad tremenda de pedir ver la gloria de Dios. ¿Cuánto necesitas tú eso? No lo sé. No lo sé, pero espero que te haga esta mañana empezar esa oración como la levantó Moisés. ¿Logró su propósito Moisés? Juzga tú si lo logró. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Dice: Dios hablaba con Moisés cara a cara como quien habla con un amigo. Cierra tus ojos, por favor, oramos. Tu palabra es más que importante para nosotros, Señor. Ahora lo entendemos más claramente. Tu palabra nos lleva a una vida piadosa. Si estamos buscando esto, ¿cuánta mayor atención debemos poner a tu palabra, Padre amado? Dichosos los que van por los caminos santos, los que andan conforme a tu ley. Dichosos los que guardan tus estatutos, de todo corazón los buscan. Es la felicidad verdadera, amado Dios. Tu palabra ha sido expuesta como tú has querido, tu verdad ha sido expuesta, Señor. Habrá alguien que tema tu palabra, habrá alguien que, como el profeta Habacuc, diga: oí tu palabra o escuché tu palabra, Señor, y temí. Cuánto anhelo por tu presencia hay en el corazón de los presentes, Dios, solo tú puedes saberlo. Pero oro igual, Señor, que realmente hay una sed y un hambre por ti profundos, un deseo que los haga buscar como Moisés tu rostro y pedir, Señor, ver tu gloria un día en sus vidas. Gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Gracias por darnos estas oportunidades de transformación y cambio de vida. No esperábamos menos en esta mañana, Señor, porque estamos confiando en tu gracia poderosa. Y Padre, entendiendo que esa es tu voluntad para nuestras vidas, con acción de gracias absorbemos toda esta palabra, Señor, para reflexionarla, para meditarla, y para que, como decíamos al inicio, la semilla no haya sido sembrada en vano en nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre bueno.